Bueno, como el título del video lo indica, esta vez voy a criticar a un manga, pero no cualquiera, un manga que ya he hablado en anteriores ocasiones, y este es el principio de la historia, Kengan Ashura. Pero antes de decir la información básica sobre este manga, primero me gustaría dar un breve resumen de la historia. Bueno, la historia comienza cuando un señor de más de 50 años está presenciando un combate, en el cual uno se podría decir que sabe perfectamente el resultado de esta. Pero repentinamente el chico más joven y delgado termina ganando con una extrema facilidad a su contrincante. Pero antes de que este chico se vaya de la escena, repentinamente el señor va y le pregunta de su nombre, por lo cual este rápidamente le contesta que se llama Tokita Oma. Para después este mismo chico aparentemente le vuelve a hacer la misma pregunta, haciendo que podamos saber cuál es el nombre de dicho señor, que se llama Yamashita. Pero eso no era realmente la pregunta, sino más bien que este chico le iba a preguntar si él también quería pelear contra él, en el cual rápidamente el señor niega todo ello. Pasa el tiempo y podemos ver cuál es la vida cotidiana de Yamashita. Pero sin ningún motivo aparente, en ese preciso día, repentinamente el CEO de la empresa donde él trabajaba lo llamaba, en el cual cuando este llega a su oficina, rápidamente se nos explica cómo funciona este mundo, pues aparentemente si dos empresas tienen un conflicto, la manera de arreglarlo es mediante un combate, en el cual las dos empresas envían a sus mejores peleadores y según el resultado de este combate, la empresa ganadora tendrá grandes beneficios y la empresa perdedora tendrá grandes pérdidas. Evidentemente Yamashita no se cree nada de lo que están diciendo, pero viendo la seriedad de su CEO entiende perfectamente que lo que están diciendo es verdad. Pero como si esto no fuera poco, repentinamente el chico que había conocido hace un par de días aparece en la misma sala y su CEO le da una gran sorpresa, pues aparentemente Yamashita será el representante de dicho peleador, empezando así con la historia. Bueno, ya dicho el breve resumen de la historia, ahora voy a pasar rápidamente en decir la información básica que puedo encontrar sobre este manga. Kengan Ashura es un manga que se estrenó el 18 de abril de 2012, contando con un total de 236 capítulos, finalizando esta el 9 de agosto del 2018. El encargado del arte es Doraemon, el encargado de la historia es Yabako Sandrovich y su editor es Kobayashi. La editorial es Ura Sandai Comics, sus géneros son acción, artes marciales y drama y actualmente se encuentra finalizado. Ahora bien, antes de empezar tengo que decir que este video contendrá muchos spoilers de Kengan Ashura, por lo cual si tú no vas al día con este manga te recomiendo no ver este video. Ahora sí, ya dicho todo eso, voy a empezar con el primer punto, que sería el dibujo. Bueno, con el tema del dibujo, al principio de la historia tengo que decir que no era uno muy bueno, pues el nivel de detalle, sombras y las proporciones, al menos para mí, no eran muy bien cuidados, siendo que entre más capítulos pasaba el dibujo empeoraba más y más. Pero antes del torneo de aniquilación tengo que decir que el dibujo mejoró bastante, siendo que si uno compara el dibujo de Oma de los últimos capítulos con un dibujo de Oma de los primeros capítulos, uno puede llegar a pensar que fueron creados por diferentes artistas, pues el dibujo de los últimos capítulos, bueno, gran parte del torneo de aniquilación, son unos dibujos bien trabajados, pues el nivel de detalle y el manejo de las sombras son muy bien hechos. Y esto es algo que me gustaría destacar, pues en la mayoría de los mangas los cambios a corto plazo a duras penas se notan, siendo que los cambios más significativos se pueden recién notar cuando la historia está bastante avanzada, pero aquí no, pues desde el capítulo 35 se pueden notar claramente sus cambios y la mejora de rediseños de algunos personajes. Y bueno, y aprovechando que estoy hablando sobre este tema, ahora me gustaría hablar sobre los diseños de los personajes, pues a opinión personal diría que se ven bastante bien, además que también los diseños son bastante diferenciales uno del otro, provocando que aparte de las personalidades de los personajes, los diseños hagan que dicho personaje sea bastante único. Y esto también es algo a destacar, pues precisamente en Kengan Ashura no hay pocos personajes, pues simplemente en el torneo de aniquilación hay un total de 32 peleadores, sin contar los CEOs, el clan Kure, las secretarias, etc. Aunque no podría decir lo mismo de los personajes femeninos, pues en ese apartado sí me he llegado a confundir en más de una ocasión qué personajes femeninos es cuál.
pero si lo comparamos con el mayor problema que tiene el artista de este manga se ve bastante insignificante, y me refiero al efecto de movimiento rápido. Pues como ya lo había comentado en el enfrentamiento entre Misasa contra Yumi Gahama, había dicho que había un gran problema en la primera parte de Kengan y sería el efecto de movimiento rápido. ¿Por qué esto es un problema? Pues básicamente por una simple razón, y es que el artista lo utiliza en demasiadas ocasiones, llegando al punto que no hay la más mínima necesidad de utilizar dicho efecto, pero aún así el artista lo usa, haciendo que como mínimo a mí los combates no se me hagan tan disfrutables, además que también se me hagan un poco confusas. Y esto es algo que no llego a comprender muy bien, pues el artista en las pocas ocasiones que ha demostrado ondas de choques o golpes, sus dibujos son muy buenos en ese apartado. Lo único que se me llega a ocurrir es que simplemente ese sea su estilo, pero como se demostró en la secuela, si no abusa tanto de dicho efecto e incluso si lo combina con golpes normales con esos efectos, los combates se ven más entretenidos y ya no son tan confusos como lo eran antes. Pero en fin, eso sería todo lo que tengo que hablar sobre el tema del dibujo, así que voy a pasar rápidamente con los personajes y la historia. Bueno, me gustaría empezar con este punto hablando sobre el tema de la historia y siéndoles sinceros, y además no creo que sea el único que piensa que la historia es bastante simple. Y esto tiene algo de malo, pues realmente no, simplemente la historia te cumple con lo que te ofreció. Pero sí tengo que admitir que hubo muchas cosas desperdiciadas en la historia, como por ejemplo el pasado de Katahara Metsudo y Hayami Katsumasa. Pero bueno, ahora hablando de su final, tengo que decir que me pareció muy bueno, pues además de que le dio un buen cierre a la historia, también sentó perfectamente las bases de lo que va a suceder en la secuela. Pero en fin, ya dicho todo lo que tenía que decir sobre la historia de Kengan Ashura, ahora me gustaría hablar sobre sus personajes, empezando por los luchadores. Bueno, quise empezar precisamente con los luchadores, pues al menos para mí son los personajes más interesantes que tiene esta historia, pues no todos los luchadores tienen los mismos motivos por el cual decidieron participar en el torneo de aniquilación, como por ejemplo el tigre salvaje que simplemente quería una revancha contra el quinto colmillo de Metsudo. Otro ejemplo sería Muteba, que simplemente fue contratado para dicho evento. Aunque los únicos dos peleadores que me atrevería a decir que son bastante olvidables sería el actor y el tipo fanático a la parodia de Mickey Mouse. Pero sin contar a estos dos personajes, diría que los demás peleadores son bastante memorables. Pero la historia cambia radicalmente cuando hablamos de los Zeus, pues a duras penas me recordaba a alguno de ellos que destacaban sobre los demás, siendo que la gran mayoría de ellos me había olvidado completamente que existían, como por ejemplo la parodia de Ronald McDonald, que a pesar de que este tipo destaca por su diseño, me había olvidado completamente que este personaje existía en el mundo de Kengan hasta que volví a leer este manga. Ahora bien, con el clan Kure tengo que decir que todos los que salieron de dicho clan sí fueron lo suficientemente destacables para que uno no se olvide tan fácilmente de ellos. Ahora bien, hablando de las secretarias, tengo que decir que están aún peor que los Zeus, pues a duras penas 2 o 3 destacan lo suficientes para que uno no se olvide de ellas. Pero bueno, antes de pasar con los personajes principales, tengo que hablar solo de los demás personajes secundarios, y al menos para mí sí cumplieron sus funciones y que no son personajes totalmente olvidables. Ahora sí, ya he hablado de los personajes secundarios, ahora me gustaría hablar sobre Yamashita. Tengo que decir que su desarrollo como personaje fue uno bastante bueno, pues al principio de la historia era el típico hombre de más de 50 años que trabaja en una empresa porque no tiene más opción, pero de poco a poco en la historia de Kengan Ashura, este coge más confianza y no vuelve a ser el hombre sombrío que era al principio de la historia. Algo que también me gustó de este personaje fue su relación con Oma, pues a pesar de que al principio era simplemente una relación obligatoria, después al pasar la historia era más como un amigo o un padre e hijo. Ahora hablando de Oma, tengo que decir que al principio su desarrollo sí me parecía bastante bien, pues este de poco a poco estaba dejando su egocentrismo de un lado, pero su conclusión tengo que decir que sí me parece bastante mala, pues en vez de parecer que fue un leve empujón, más bien parece que alguien lo pateó para que cambiara de un momento para el otro, haciendo que su cambio no se sienta tan natural.
Pero en fin, ya dicho todo eso, yo no tengo nada más que decir que simplemente ya despedir el video. Si te gustó el video, por favor dame un like y suscríbete a mi canal si te gustó el contenido de este. Pero si tú quieres saber en qué momento se va a subir el siguiente video, por favor activa la campanita para que YouTube te notifique cuando suba dicho video. Pero si tú quieres saber de qué va a tratar el siguiente tema de la próxima semana, por favor sígueme en Twitter, que ahí normalmente yo lo digo. Comparte este video si te ha gustado o simplemente has compartido la opinión que yo he dicho aquí. Yo me despido aquí y espero que le hayas pasado bien viendo mi video.